Nos ocupamos ahora del tema de estas horas, sin lugar a dudas. Hace menos de 24 horas ocurría en Palermo un choque de formaciones. Una detenida, que era una locomotora con un furgón que tenía material justamente para hacer mantenimiento en la línea San Martín. Y la otra formación, locomotora y 7 coches que llevaba pasajeros. Alrededor de 100 personas debieron ser asistidas, algunas en el lugar, otras derivadas a los 14 hospitales de la Ciudad de Buenos Aires que intervinieron en la asistencia de las personas que estaban con daños menores o con heridas menores y otras con un estado ya más complicado, en un código rojo si se quiere. Las grúas van a retirar las formaciones, eso es la prioridad también en el día de hoy porque el servicio sigue limitado, pero las preguntas que nos hacemos son las mismas que nos hacíamos ayer, en el momento de la desesperación por el rescate de las personas. ¿Qué pudo haber pasado? Hay una combinación de factores, esto es producto del robo de cables, esto tiene que ver directamente con deficiencias en la señalización del recorrido del ferrocarril San Martín. ¿Pudo haber existido un error humano, como deslizó por allí en declaraciones el secretario de Transporte Franco Mojeta? Hay una combinación de factores, digo, se evalúa todo, Víctor, a esta hora, ¿no? Absolutamente. Hoy el doctor Ercolini, que está a cargo del juzgado 11, que es el juzgado de Bonadío, es el que está investigando esto, y digo esto ¿por qué? Porque en la tragedia de 11, por ejemplo, el juzgado que intervino es este, con lo cual tienen experiencia en el tema, han pedido las cosas y están trabajando en este momento sobre todas estas cuestiones que estamos hablando. Diego Pizzini es técnico en emergencias, va a hablar con nosotros, ya lo tenemos al aire. Diego, gracias por tu tiempo. Eduardo Bataglia te saluda y todo el equipo de Vivo. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Buen día. A ver, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pudo haber ocurrido? ¿Cuál es tu primer análisis? Bueno, eso seguramente será materia de investigación. Sin duda. Yo lo que puedo decir es que en realidad este tipo de siniestros siempre responde a una cadena causal de acontecimientos y justamente las investigaciones lo que logran después es identificar esas causas para hacer prevención, que es lo que más nos preocupa a nosotros que nos ocupamos de la gestión de emergencias, para saber cómo se pueden evitar y en tal caso cómo se puede responder a esto. Ahora, por las características, por lo que conocemos, ¿no? De la forma en la que esa formación con locomotora y 7 coches impactó sobre una formación detenida de una locomotora y un furgón. Digo, las características de un freno de golpe, eso es lo que relatan los testigos, que había existido una detención previa. Digo, ¿qué te genera, digo, como conocimiento, digo, de este aspecto? Lo que me genera inmediatamente es que es un escenario posible para el cual justamente los servicios de emergencia se preparan, ¿sí? Uno trabaja en la preparación y en la planificación a partir de diferentes hipótesis, diferentes escenarios, y más teniendo en cuenta que se trata de eventos especiales, extraordinarios, donde generalmente hay incidentes con víctimas múltiples, masivas. Entonces esto requiere de parte de los sistemas de emergencia, por supuesto, un muy buen plan, y la Ciudad de Buenos Aires lo tiene y pudo responder y estaba a la vista, ¿no? Diego, permitime, quiero sumarlo a Fabián Rubino y ya voy con Víctor Barone que tiene información al respecto. Fabián, ¿qué está pasando en este momento? ¿A qué hora empiezan las tareas para remover, para remolcar desde allí las formaciones siniestradas? Contanos. Mirá, Eduardo, lo que estamos observando es que ha llegado el personal de las grúas. Aquí han comenzado a encender o a prender los camiones y suponemos que en media hora, por poner una hora, esto tiene que comenzar, aunque sea a movilizar estas unidades. No está cortado el tránsito por Figueroa Alcorta, o sea que suponemos que toda la mañana van a estar en este operativo, esperando remover las unidades que todavía permanecen aquí sobre el puente, justo en donde se produjo el choque aquí en Dorrego y Figueroa Alcorta. Bien, bien. Va a ser una tarea complicadísima, ¿no? Muy difícil remover esas estructuras que quedaron dañadas para librar las vías. Va a demandar, si no es la mañana completa, todo el día, no sé. Convengamos, ya llevamos casi dentro de un ratito 24 horas del hecho. Sí. Y es algo que, como vos decís, no es fácil de trabajar. Por eso quería también preguntarle al invitado que tenemos cómo se trabaja, qué hacer, qué tiene que hacer uno ante una situación de estas, o cómo se trabaja en este tipo de situaciones para trabajar como trabajó muy bien ayer el SAME, como trabajó muy bien Bomberos, que la verdad que trabajaron muy rápido. Esto se prepara, se arma, ¿cómo funciona? Más allá de las causales que salen después por materia de investigación. Eso es lo que me interesaría, sobre todo para la gente, cómo manejarse en una situación así. Bueno, en principio tener en cuenta que hay un cambio de paradigma. A las emergencias actualmente no es que se les responde, sino se las gestiona, ¿sí? Esto implica conocer todas las fases de la preparación, la respuesta, etcétera,
y justamente ahora estamos viendo la fase de rehabilitación, que es la fase que nos encuentra viendo cómo podemos restablecer la normalidad en ese lugar que fue impactado. Principalmente tener en cuenta para la población seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia y no tomar iniciativas de parte personal. Y por otro lado, entender que los eventos con víctimas múltiples, que responden a diferentes causas, esta puede ser una, como los siniestros de tren, están dentro de lo que se llama el Plan Director de Emergencia de la Ciudad de Buenos Aires, donde establece claramente las responsabilidades y las competencias de cada servicio. Claro. Esto se trabaja de una manera sistémica, absolutamente organizada, con métodos de trabajo y, como decíamos, respondiendo a protocolos y procedimientos. Digamos que antiguamente, históricamente, se respondía desde la mejor voluntad posible, tratando de llegar rápido y sacar a los heridos de la escena. Hoy, en realidad, lo que se hace es pensar un segundo qué es lo que está sucediendo, hacer un buen análisis, trabajar con un comando de incidentes y las personas referentes de cada uno de los servicios dentro de ese comando, bajo la estructura de un plan, toman las mejores decisiones posibles trabajando en equipo. Claro. La prioridad en este caso va a ser las tareas, por supuesto, de rescate, salvamento, de seguridad para establecer los perímetros, para evitar nuevos lesionados o nuevos incidentes, y principalmente la administración de la emergencia, teniendo en cuenta que vamos a tener un número de heridos o de pacientes que podría saturar los sistemas de emergencia si no están bien gestionados. Por eso se establecen los mecanismos de triage, que permite, por ejemplo, la distribución de los pacientes de acuerdo a su patología, a su gravedad, a los hospitales que estén preparados para eso. Por eso se emiten los alertas, los hospitales están listos, cada hospital sabe qué es lo que tiene que hacer, el SAME con sus reguladores sabe a dónde tiene que derivar esos pacientes, evitando saturar las guardias. No van a llevar todos los pacientes al mismo lugar, sino que van a hacer una distribución. Sí. Y todo esto se prepara, se planifica, se entrena. Y así como lo hace el SAME en la Ciudad de Buenos Aires, también lo hace el CIES en la provincia. Ahora, Diego, haciendo una primera evaluación fue óptima la manera en la que ocurrió todo, ¿no? Digo, lo reconocen hasta los pasajeros, ¿no? Que estaban en una situación de una profunda confusión, ¿no? Por todo lo que había pasado. Y está claro por lo que acabas de describir que uno no tiene que, por voluntad, querer ayudar y quizás entorpecer las tareas de quienes sí saben cómo se realiza un protocolo de emergencia como este, ¿no? Absolutamente. Y sí, fue realmente muy buena la respuesta. Hay que tener en cuenta que de cada tipo de incidente se aprende. Seguramente claro, los equipos que intervinieron van a volver al plan original, y van a ver cuánto hubo de distorsión entre lo que se planificó y la realidad, y van a mejorar la respuesta para la próxima, porque estos son oportunidades de mejora que nos brindan los incidentes reales. Tenemos experiencia, lamentablemente, en Argentina de eventos similares, y seguramente en este evento se puede haber respondido mejor. O sea, hay una mesa de trabajo post-siniestro, digo, para ver qué conclusiones se sacan, digo, quizás por maniobras acertadas que quizás se descubren en el momento de la urgencia, y para saber cómo reaccionó el personal ante el protocolo que sí hay que cumplir y que ya está establecido. Absolutamente, porque realmente siempre hay una diferencia entre lo que uno planifica en el escritorio al escenario real. Por eso es que parte de la planificación y la gestión tiene que ver con la evaluación de los siniestros. O sea, una vez ocurrido el siniestro, una vez terminado con todo esto y habiendo logrado la rehabilitación, se evalúan los planes y, como decía, se buscan las oportunidades de mejora. Y esto nos prepara con mejores fortalezas y mejores capacidades para enfrentar siniestros similares en un futuro. Claro. Ayer el doctor Crescenti decía que hay 3 tipos de código, ¿no? En el triage hay un código rojo, un código amarillo y un código verde. Decía que en el código rojo el paciente tiene que estar derivado en 10 minutos, en el amarillo en 20 y en el verde hasta 120 minutos. Y que miren qué bien que actuó, que los códigos rojos se derivaron en 3 minutos y medio al hospital ayer. Con lo cual, evidentemente, si bien hay un SAME antes y después de Cromañón. Después de Cromañón, la verdad que lo único que recibe son felicitaciones. Y se trabaja muy bien. Decían que trabajaban, esto corregime, con un médico en cada vagón, con perros. ¿Toda esta historia es así como se trabaja? Sí, es de esta manera. Como decía antes, la administración de los pacientes es clave, porque lo que queremos acá es que cada paciente reciba la atención adecuada, en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado. En cuanto a los profesionales, realmente tenemos profesionales muy buenos en la Argentina. Yo decía, tanto el SAME como en la Ciudad de Buenos Aires, como el CIES, que es un equipo especial preparado también dentro de la provincia de Buenos Aires, trabajan con estos protocolos y son bastante similares. Para mí lo importante también a tener en cuenta y destacar es el trabajo en equipo que se hace con las diferentes personas que intervienen en este tipo de siniestros, con los diferentes profesionales, teniendo en cuenta, además, que eso se entrena, como decía antes, y soy enfático en ese asunto, pero principalmente, por ejemplo, que bomberos
tiene dentro de bomberos en la ciudad de Buenos Aires un equipo de médicos bomberos que son los que pueden trabajar dentro de la zona de impacto, porque quizás los médicos no están con los equipos de protección personal y el entrenamiento adecuado para trabajar en zonas de impacto. Y sin embargo, Bomberos de la Ciudad lo hace, interviene muy bien y me parece que también es importante destacarlo. Hacemos un punto, pero ya vuelvo con vos, porque tengo 2 o 3 consultas más para hacerte. Quiero volver con Fabián Rubino, porque se observa cierto movimiento en la zona donde todavía están los vagones o las formaciones siniestradas. ¿Qué está pasando, Fabi? Sí, Eduardo, mira, tendrán que trabajar aquí sobre el puente. Hay personas ya en el interior de los vagones, personal ferroviario, desde aquí podemos divisarlos. Obviamente, seguramente estarán tratando de preparar la unidad, teniendo en cuenta que recién acaba de llegar el personal de las grúas y durante la mañana se tendrá que comenzar con los preparativos. Lo que no sabemos es cuánto durará este operativo, si por ahí es tanto más importante los preparativos que la realización misma del retiro de los vagones y de la unidad. La verdad es que es una incógnita para todos nosotros. Recién ha llegado el personal, así que seguramente en unos minutos más podremos hablar con ellos o al menos hacerle una consulta para saber cómo serán los preparativos y cómo será entonces el retiro de estas unidades de aquí, sobre el puente. Bien, ahora no está cortado el tránsito, pero sí estará en el momento de las primeras maniobras, ¿no?, que realicen cada una de estos camiones, cada una de las estructuras que allí estarán acondicionando los movimientos que serán el retiro justamente de los vagones siniestrados. Cualquier novedad nos llama, Fabián. Quiero volver con Diego Pizzini para preguntarle, o más bien pedirle una recomendación para los pasajeros, porque es comprensible, ¿no? Quien viajó en esa formación, quizás el lunes o martes o cuando pueda, va a tener que volver a subirse un tren. Digo, ¿qué le podemos sugerir o recomendar al pasajero? Porque también hay una forma de, digamos, preservarse o de estar en el mejor lugar en el momento en el que ocurre un accidente, ¿no? O un choque de este tipo. Es cierto, y qué importante que es lo que comentás. En realidad, a ver, algunas cuestiones a tener en cuenta es que si bien existen servicios de emergencia dedicados a responder a este tipo de siniestros, nosotros los ciudadanos tenemos que saber activar estos servicios, tenemos que saber a qué número llamar. Habitualmente las personas tienen alguna confusión respecto de si llamo al 107, llamo al 911. Bueno, independientemente de todo esto, tienen que conocer exactamente cómo acceder a los servicios de emergencia y cuando más rápido es la activación, por supuesto, mejor va a ser la respuesta. Y tener en cuenta cuando uno llama, primero, por supuesto, tratar de ser descriptivo con lo que está ocurriendo, entender que es importante que pueda decir qué es lo que ocurre, cuántas personas están de pie, cuántas pueden caminar, cuántas no, qué tipo de riesgos puede ver, por ejemplo, si ve derrame de combustible, si ve fuego. Toda esta descripción son muy buenas para que el operador que toma la emergencia pueda saber exactamente de qué se trata, si ve muchas víctimas o no. Y principalmente también hay algo que no quiero dejar pasar, que las personas que forman o que participan en este tipo de eventos, digo, como víctimas, pueden requerir asistencia psicológica tiempo después, les puede costar volver a la normalidad, y frente a cualquier tipo de síntoma que tenga que ver con la salud mental, no deberían dejar de consultar. Bien. De hecho, la Ciudad de Buenos Aires tiene programas muy buenos para este tipo de situaciones, y me parece que es importante que entendamos que no tiene que ver solamente con la atención de las heridas, sino también esto que pensamos de la rehabilitación, con la posibilidad de que todo se restablezca la normalidad y las conductas de la persona cumplieran. Diego, muchísimas gracias, muy útil escucharte. No, por favor, si me permitís, Eduardo, quiero decir una última cosa, que este tipo de eventos vuelven a poner en la agenda la importancia de la preparación para emergencias y no nos tenemos que olvidar porque así es como se trabaja y creo que esto nos hace reflexionar sobre la necesidad de estar preparados para responder. Bien dicho.